Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar 1 de Samuel, capítulo 11. Saúl derrota a los amonitas. Saúl fue ungido como rey por Samuel. Era el hombre elegido por Dios. Una vez es presentado a todos los jefes de las tribus, la gente celebró que se hubiese establecido una monarquía en Israel. Aunque no todos estuvieron contentos con ese nombramiento. Algunos mostraron su indiferencia y no llevaron presentes al nuevo rey. Saúl actuó con prudencia y no dijo nada al respecto. Pero vemos que Saúl vuelve a su casa, no hay acción concreta de su mandato, hasta que llega al punto que vamos a estudiar hoy. Algunos llegan a la conclusión que este periodo Saúl no era consciente del significado trascendental de la realeza que estaba encarnada en él. Este capítulo nos muestra quizás las primeras acciones de Saúl como rey y comandante de las huestes de Israel. Lo primero que presenta este capítulo es la intención de los amonitas de dominar parte del territorio de Israel. Leamos los versículos 1 al 3. Después subió Naas el amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Naas el amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a todos y a cada uno de vosotros le saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos defienda, nos rendiremos a ti. Hay varios puntos que vale la pena recordar para entender un poco lo que está pasando. Número 1, los amonitas habían dominado a Israel por 18 años cuando fueron derrotados por Jefté, así que deseaban otra vez volver a retomar las tierras perdidas en aquella batalla. En segundo lugar, Jabes de Galaad era la ciudad que recibió el castigo por parte de las otras tribus de Israel, ya que ellos no participaron cuando vinieron a castigar a la tribu de Benjamín. Allí fueron muertos los hombres y las 400 doncellas que dejaron vivas fueron entregadas como esposas a los hombres de Benjamín que habían quedado vivos y estaban escondidos en una cueva. Esto significa que en cierto sentido habían odios y rencores que tenían los de Jabes de Galaad con las otras tribus de Israel. En tercer lugar, por eso cuando llegan Naamás el amonita al territorio de Jabes, ellos simplemente se quieren someter y no pelear. No tenían un ejército fuerte, no tenían manera de hacer frente a una invasión. Tampoco parece que sentían que tenían apoyo de las demás tribus. En cuarto lugar, Naamás, para aceptar esta rendición, coloca una tremenda afrenta como condición, y era quitarles el ojo derecho a cada habitante del lugar. Esto era una petición muy alta e inutilizaba a los hombres para la guerra. Los de Jabes de Galaad pidieron un tiempo de gracia para enviar mensajeros a las otras tribus, a ver si de alguna manera alguien se interesaba en defenderlos, ya que por ser tan pequeños no tenían fuerza. Era como una solicitud, a ver si de pronto tenían algún apoyo, o si no debían tomar la decisión de rendirse bajo las condiciones de Naas. Los mensajeros salieron a dar la noticia a todo el pueblo con la solicitud de ayuda, y esto llegó a oídos de Saúl. Leamos los versículos 4 al 7 del capítulo que estamos estudiando. Cuando los mensajeros llegaron a Galaad de Saúl y dieron estas palabras a oídos del pueblo, todo el pueblo alzó su voz y lloró. En ese momento venía Saúl del campo detrás de los bueyes y preguntó: ¿qué tiene el pueblo que está llorando? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras,
el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se apoderó de él una violenta ira. Tomó entonces un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo: así se hará con los bueyes del que no salga detrás de Saúl y detrás de Samuel. El temor de Jehová cayó sobre el pueblo y salieron todos como un solo hombre. Algunos comentadores llegan a la conclusión que esto sucedió un mes antes del nombramiento de Saúl como rey. Él había vuelto a su casa y estaba cumpliendo sus labores habituales, quizás esperando algún tipo de instrucción sobre lo que debía hacer. Un día, mientras regresaba de trabajar la tierra, venían con sus bueyes. Escucha que hay lamento entre los habitantes de Gabaa, porque habían llegado los mensajeros de Jabes con noticias terribles. Tan pronto como Saúl se entera de lo sucedido, el texto dice: el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. En ese momento el Señor tocó su corazón. Era el momento de actuar como rey. Era el momento de invitar a todos a participar. No había que guardar rencores con aquellos que fueron indiferentes a su nombramiento. Era el tiempo de unidad. Así que con esa inspiración, Saúl toma lo que tiene a mano, que son los bueyes, los sacrifica y envía los trozos de animales a todas las tribus con la advertencia que así pasará al ganado de todos los que no vinieren a la convocación. La reacción fue inmediata. Las tribus acudieron al llamado del rey. Una vez más demostró la realidad de que, regido por el Espíritu Santo, sería guiado para hacer lo correcto en el tiempo debido. El yo fue completamente olvidado. Las críticas de los perversos, que probablemente habían ocupado un lugar importante en el pensamiento de Saúl durante el último mes o algo más, se desvanecieron con la insignificancia. Bajo ese nuevo poder extraño para él, Saúl sintió que aumentaba su valor. Confiado en el éxito, sin vacilar, se puso del lado de Samuel para proporcionar protección a una ciudad acosada. Sigamos leyendo ahora los versículos 8 al 10. Los contó Saúl en Besec, y eran los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Luego respondieron los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana al calentar el sol seréis librados. Fueron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, que se alegraron, y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana nos rendiremos a vosotros, para que hagáis con nosotros lo que bien os parezca. Besec era un lugar equidistante para todas las tribus. De esta manera, no tendrían excusa para poder participar. Así que todos enviaron su representación y prontamente se reunió un gran ejército de 300,000 soldados israelitas. Dios inspiró a Saúl y de esta manera su llamado fue efectivo. El mensaje llega a los de Jabes de Galaad, que se alegraron de saber que las otras tribus se solidarizaban con ellos, pero no le contaron nada a los amonitas. No les quisieron decir lo que estaba pasando. El plazo que habían pedido se estaba cumpliendo, así que simplemente les recordaron que el día siguiente era el momento de ejecutar lo que habían solicitado. Entonces viene la batalla. Versículo 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías que irrumpieron en medio del campamento en la vigilia de la mañana y abatieron a los amonitas hasta el mediodía. Los que quedaron fueron dispersados de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo de Israel había acudido al llamado del rey. Se unieron para salvar a uno de sus pueblos. Entonces dice que llegaron a la vigilia de la mañana. Esta es una hora especial y muy significativa en la historia de Israel. Esa es la vigilia de la mañana cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Mire lo que dice el salmista al describir este acontecimiento en Salmos capítulo 30, versículo 5. Dice: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En la mañana trajo el gozo para los habitantes de Jabes. Recordemos que cuando rayaba el alba, el ángel le dijo a Jacob
que le soltara. Fue al despuntar del día que trajo consigo consuelo y seguridad. Fue en la madrugada cuando Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del mar de Galilea después que Jesús calmó la tormenta. Fue en la vigilia de la mañana cuando el ángel poderoso enviado del cielo llega a la tumba de Jesús y le dice: tu padre te llama. Y Jesús se levanta de los muertos. Y bajo la dirección del Espíritu de Dios, ahora Saúl llega para liberar a los de Jabes de Galaad. La noche puede ser de angustia, pero la mañana es el momento de la liberación y del triunfo. Dios guía y Dios sostiene a sus hijos. Pero viene un momento de tensión en los que la prudencia ganó. Leamos los versículos 12 al 15. Entonces el pueblo dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ¿acaso va a reinar Saúl sobre nosotros? Danos estos hombres y los mataremos. Pero Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha traído salvación a Israel. Y Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para instaurar allí el reino. Todo el pueblo fue a Gilgal, y allí en Gilgal, delante de Jehová, invistieron a Saúl como rey. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho Saúl y todos los de Israel. Ante la victoria, los hombres leales vinieron a Samuel, lo que nos da a entender que Samuel estaba con Saúl en Betsec planeando esta batalla. Por eso vinieron a decirle que aquellos que les dieran el nombre de quienes habían tratado a Saúl con desprecio y que ellos actuarían en contra de estas personas. Pero sin esperar la respuesta de Samuel, Saúl intervino y dijo que nadie debía morir, y le da la razón. Fue Dios quien dio la victoria. Esta es otra prueba que Saúl había sido transformado en otra persona. Reconoce que la victoria es de Dios y que ahora ganaban más si todos se unirían, si todos fueran un solo pueblo, si todos participaban. Así que Samuel los convocó en Gilgal y allí ratificaría a Saúl como rey. En este lugar, tan saturado con los recuerdos del milagroso proceder de Dios, Samuel convocó a los hijos de Israel para renovar el reino. Sin duda, allí volvió a recordarles el amoroso cuidado y la paciente longanimidad de un Padre Celestial durante los siglos pasados. Había sido mucho mejor si hubieran estado satisfechos con el plan del gobierno original de Dios, pero ya que deseaban un reino, que deseaban un rey humano, Dios prometió conceder el espíritu a ese nuevo rey, como lo había hecho también con los jueces. Aunque lo habían rechazado, tenía abundante testimonio de que Dios estaría con ellos. Al establecer una monarquía hereditaria, los israelitas estaban abriendo las puertas a muchos problemas y peligros que no habrían encontrado si hubiesen estado regidos por los jueces. Pero por medio de Samuel, Dios afirmó su amor y afecto eterno al pueblo de Israel y prometió rodearlos con la misma solicitud, con la misma protección que habían disfrutado en siglos pasados. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos! Apreciado amigo y hermano, no es bueno que nosotros sigamos guardando rencor con aquellos que de alguna manera no avalaron nuestro trabajo, no apoyaron nuestra tarea. La Biblia dice que debemos amar o respetar a nuestros enemigos y orar por ellos. Es mejor ganarlos que destruirlos. Es mejor la unidad que la desunión. Por eso te invito hoy a perdonar y buscar la paz que el Señor da. Dios da la victoria. Dios conduce a su pueblo por sendas seguras. No desconfíes del Señor, que Él obrará en su momento. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.